Hola, hoy vamos a analizar un tema que genera bastante inquietud en muchas familias. ¿Qué sucede cuando la pubertad parece tocar la puerta antes de tiempo? Vamos a desglosar qué es y qué implica la pubertad precoz. A ver, pongámonos en situación. Se empiezan a notar cambios en un niño o una niña que parecen demasiado tempranos para su edad. Es una de esas cosas que, como es lógico, dispara un montón de preguntas. Hoy, justamente, vamos a buscar las respuestas. Bien, empecemos por el principio. Para entender todo esto, necesitamos saber qué es exactamente la pubertad precoz. Desde una perspectiva médica, la línea está muy bien definida. Estamos hablando de pubertad precoz cuando esos cambios físicos típicos aparecen antes de los 8 años en las niñas y antes de los 9 años en los niños. Ojo, esto es bastante antes de lo que se considera el promedio normal. Pero, atención, y este es un punto súper importante. No toda señal de desarrollo temprano significa que estemos frente a un caso de pubertad precoz completa. Hay que saber distinguir. Es que hay una diferencia enorme entre lo que se llama pubertad precoz verdadera, que es como si el proceso completo se pusiera en marcha, y lo que los médicos llaman variantes de la normalidad. Estas variantes son más bien como, digamos, eventos aislados, que no necesariamente avanzan. Por ejemplo, una niña podría presentar únicamente desarrollo en sus mamas o solo la aparición de vello púbico, pero sin que pase nada más. Lo interesante es que muchas veces estos signos se quedan ahí, no progresan y a veces hasta pueden desaparecer solos con el tiempo. Muy bien, entonces, si ya descartamos que sea una variante y si se trata de una pubertad precoz real, la siguiente gran pregunta es, ¿de dónde viene? ¿Dónde se origina todo? Y aquí la historia básicamente se divide en dos. La pubertad precoz puede tener un origen central, que es la más común, o periférico. La clave para entenderlo es pensar si la orden que empezar viene del centro de mando, o sea, del cerebro, o si alguna otra parte del cuerpo decidió, por así decirlo, empezar la fiesta por su cuenta. En la pubertad precoz central, el problema está justamente en ese centro de mando, el eje hormonal del cerebro. Por alguna razón, aprieta el botón de inicio mucho antes de lo previsto. Y claro, todo el sistema hormonal arranca en perfecta sincronía, pero a destiempo. En cambio, en la periférica, la cosa es diferente. Aquí el cerebro está tranquilo, pero una fábrica del cuerpo, como pueden ser los ovarios, los testículos o las glándulas suprarrenales, se vuelve rebelde. Empieza a producir hormonas por su cuenta, ignorando por completo las señales del centro de mando. Y ahora, un dato que es de verdad impactante. La pubertad precoz es 20 veces más frecuente en niñas que en niños. Es una diferencia abismal. ¿Y por qué esta diferencia tan grande? Bueno, parece que la clave está en la causa. En la gran mayoría de los niños no se llega a encontrar un motivo claro, es lo que en medicina se llama idiopático, pero en los niños es otra historia. Es mucho más probable que haya una causa orgánica detrás, como una lesión o incluso un tumor. Por eso en ellos siempre la investigación es mucho más exhaustiva. Vale, entonces, ¿cómo se desenreda todo este asunto? Veamos un poco cuáles son los pasos que se siguen para poder llegar a un diagnóstico claro y preciso. El proceso de diagnóstico es casi como un trabajo de detective. Se empieza con lo básico, una buena evaluación física y muchas preguntas sobre la historia clínica. Luego, un paso clave es una radiografía de la mano. ¿Para qué? Para determinar la edad ósea que nos dice si los huesos están madurando demasiado rápido. Después de eso, claro, vienen los análisis de sangre para ver cómo están las hormonas. Y si es necesario, se termina con estudios de imagen, una ecografía, una resonancia, para ver con detalle qué está pasando adentro. Y en esa investigación, las imágenes son una pieza fundamental. Miren, una ecografía pélvica, por ejemplo, puede mostrar si el tamaño de los ovarios ya corresponde a una etapa puberal, como se ve en esta gráfica. Es una pista visual importantísima para terminar de armar el rompecabezas del diagnóstico. Bueno, una vez que el diagnóstico de pubertad precoz verdadera está confirmado, la pregunta que todos se hacen es inevitable. ¿Y ahora qué? ¿Hay algo que se pueda hacer? El objetivo del tratamiento no es luchar contra la naturaleza, para nada. Es más bien como presionar un botón de pausa. Lo que se busca es frenar el proceso, principalmente por dos motivos.
1, para que el esqueleto no madure tan de golpe y se pueda alcanzar una mejor estatura final. Y 2, que es igual o más importante, para que el desarrollo físico vaya más de la mano con la madurez emocional y psicológica. El tratamiento más habitual usa unos medicamentos que, para explicarlo fácil, le dicen al centro de mando en el cerebro que espere un poco más. Y la verdad es que son muy eficaces para detener, por ejemplo, el desarrollo de los senos o la menstruación. Y algo crucial, frenan esa maduración acelerada de los huesos. Esto, al final, ayuda muchísimo a mejorar el pronóstico de la estatura final, sobre todo si el tratamiento empieza pronto, antes de los 6 años. En definitiva, la pubertad es un viaje biológico natural, pero a veces es como si el tren saliera de la estación antes de lo programado. Lo bueno es que hoy la ciencia nos da herramientas para poder ajustar ese horario, siempre pensando en el bienestar integral, tanto físico como emocional. Y esto, claro, nos deja reflexionando sobre una pregunta muy interesante. ¿Hasta qué punto podemos o debemos intervenir en los ritmos naturales de nuestro propio cuerpo?